Muy buenos días, hermanos. Qué gran bendición es estar una vez más reunidos, ¿no es cierto? Qué bendición que extrañábamos este tiempo tan hermoso de convivencia, de escuchar los cantos todos juntos. Qué hermoso es cantarle al Señor, glorificar su nombre como un solo cuerpo, ¿no es verdad? Le damos gracias a Dios por esto, damos gracias a Dios también por este tiempo en el cual, bueno, se lograron varias cosas. Teníamos reuniones virtuales, no escuchábamos todas las voces. Qué bueno, qué revitalizante es estar una vez más juntos. Doy muchas gracias a Dios, hermanos, en verdad agradezco mucho a Dios esta oportunidad que le da de poder compartir su palabra. También agradezco al consejo, a la mesa directiva, la invitación. En verdad estoy agradecido con el Señor. Nervioso, ¿verdad? Siempre es una responsabilidad bastante grande estar frente a todos ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios, pero estoy contento y le doy muchas gracias a Dios por este tiempo que me permite abrir su palabra y compartirla con todos ustedes. Así que vamos a tomar este tiempo, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios, pedirle al Señor que Él nos ayude y que su palabra toque nuestros corazones en esta mañana. Oremos. Padre Santo, te damos tantas gracias por la gran oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos como compañeros. Gracias, Padre, por la meditación del día de ayer por la noche. Sin lugar a dudas, nos retó tu palabra. Sin lugar a dudas, Dios, nos encaraste, Dios, con esta realidad tan grande de buscarte y buscar tu poder en todo mundo. Gracias por la vida de tu hermano Nachito, gracias por la manera como lo usas, Señor. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo también. Quiero suplicarte, mi Dios, que tu palabra toque nuestros corazones y que tu palabra, Señor, nos mueva a lo que tenemos que hacer, Señor, de acuerdo a tu preciosa y perfecta voluntad en nuestra vida. Te pido que me ayudes, entrego mi vida en tus manos, mis pensamientos, mis palabras, Señor, úsalos. De tal manera que tu nombre sea glorificado a través de todo esto. Te doy a ti la honra y la gloria y te pido que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es de suma importancia, queridos hermanos, hacer un alto en nuestra vida y recapacitar en lo que estamos haciendo. Creo que es bueno de vez en cuando pararnos un poco, detener nuestro camino, detener nuestro andar, pararnos y recapacitar en lo que estamos haciendo. Creo firmemente que este compañerismo nos ayudará a lograr esta meta, tanto en nuestra vida como en nuestro ministerio. Recordemos el título de nuestro compañerismo: urgencia de retomar lo esencial. Urgencia de retomar lo esencial. Después de la sacudida que tuvimos por la pandemia que enfrentamos, hoy en día se ha empezado a retomar todo lo que antes del COVID-19 hacíamos. Los aforos cada vez son mayores, ¿no es verdad? Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque el aforo cada vez es mayor. Bendito sea Dios por esto. Nos ayuda a nosotros como iglesia. El trabajo en casa cada vez va disminuyendo. Ya las empresas están regresando a sus trabajadores a sus propias instalaciones. Las escuelas también ya están retomando su normalidad. ¿Por qué? Porque era una urgencia que todo retomara su normalidad, ya que muchas de estas cosas estaban sufriendo un colapso, ¿no es verdad? La economía mundial estaba colapsando, la educación también. Estos niños, estudiantes que estuvieron en casa, se rezagaron bastante sus estudios. Las familias también estaban colapsando. La violencia familiar se incrementó grandemente en el tiempo de pandemia. Yo bromeaba con las hermanas en la congregación y les decía: no le pedían a Dios tanto que su esposo pasara tiempo con ustedes. Ahora, ¿por qué no quieren regresar ya al trabajo, no? Entonces, ahora dice el hermano Moisés. Así es, ¿no? Pero las familias estaban colapsando también. Era urgente regresar a la normalidad. Era urgente regresar, y gracias a Dios porque eso se está dando paso a paso. Lo que llaman los que saben de esto, estamos ya en la endemia, ¿no? Donde ya hay una normalidad de lo que estamos viviendo. Ya la mayoría se enfermó, la mayoría está ya vacunada, entonces entramos ya, se puede decir, a una
normalidad en nuestra vida, en nuestro andar. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra urgencia, vienen varias cosas a nuestra mente. Por ejemplo, algo que tiene que ser solucionado de inmediato. ¿Sí? Cuando escuchamos esta palabra, urgencia, algo que tiene que ser solucionado de inmediato. Esto nos lleva a dejar a un lado algunas cosas para solucionar lo que es urgente, lo que demanda nuestra atención. Esa es la idea de la palabra urgencia. Pero también en nuestro título de compañerismo, también hay otra palabra importante, esencial. Urgencia de retomar lo esencial. Esta palabra nos da la idea de algo que es importante, que es necesario y que no se puede prescindir de ello. Así que estos días estaremos estudiando la urgencia de retomar lo esencial. Dejar tal vez algunas cosas que estamos haciendo por atender algo muy importante, pero sobre todo esto que vamos a atender es algo vital y fundamental para nosotros, para nuestra vida, para nuestro ministerio. Por lo tanto, como siervos de Dios o como miembros de iglesias que estamos aquí esta mañana, es necesario que hagamos un alto y volvamos a realizar todas aquellas cosas que han sido de gran bendición para el desarrollo de la iglesia. Amén. Nos hemos ajustado, sí nos hemos ajustado a las circunstancias. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos miembros de tu congregación ya no regresaron ahorita a congregación? ¿Cuántos miembros de tu congregación te dijeron, pastor, creo que me gusta más ver por el Facebook? Se ve más guapo, pero ¿cuántos miembros de la congregación ya no regresan? ¿Ese es el plan de Dios para la iglesia? No. Así que es importante, queridos hermanos, hacer un alto y retomar lo urgente y lo esencial para nuestro ministerio y para nuestra iglesia. El tema que me asignaron esta mañana es la urgencia de anunciar el Evangelio. La urgencia de anunciar el Evangelio. Hay una urgencia, hermanos. Y de esto debemos estar conscientes. Y yo creo que a lo largo de estos días vamos a estar repitiendo muchos conceptos los que estamos predicando. El día de ayer que yo escuchaba al hermano Nachito, qué gran bendición, y de repente empezó a tocar versículos que hoy les voy a repetir. Y yo decía, hermano, no hables de hechos. Y ahí, pero vamos a estar repitiendo, ¿por qué? Porque estamos regresando a lo esencial. Y qué bendición que escuchemos una y otra vez las mismas cosas, para que salgamos de este lugar con nuestra mente y nuestro corazón lleno de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos está hablando. Así que, hermanos, hay una urgencia, hablando acerca del Evangelio, hablando acerca de la obra de salvación que Cristo vino a efectuar en la cruz del Calvario. Hay una urgencia. Desde que el hombre pecó, hay una gran urgencia de predicar el Evangelio de salvación. En la palabra de Dios encontramos muchos versículos donde se nos muestra dicha urgencia. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, vayan a sus Biblias a Isaías capítulo 1, verso 18, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 18 al versículo 20, dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ve el ruego, la urgencia: venid luego, venid con prontitud. Si quisiereis, dice la Biblia, el verso 19, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero la urgencia es: venid luego y estemos a cuenta. El ser humano necesita estar a cuenta con Dios. De ahí la urgencia de predicar el Evangelio. Lo que el mismo Dios le revela a su profeta, a Ezequiel.
y verso 19, sabemos que Dios estaba usando a Ezequiel para hablarle a su pueblo, a su nación. Pero ve la responsabilidad que Dios pone sobre los hombros de Ezequiel. Dice el verso 18, cuando yo dijera al impío, hablando Dios, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero su sangre, ¿pero qué dice? Pero tú habrás librado. Esto es una urgencia para nosotros, ¿sí o no? Amén. Predicar, compartir, apercibir del peligro que corre el hombre sin Cristo, de la condenación a la cual irá si no se arrepiente y se entrega al Señor. Dice Isaías capítulo 55, por favor búscalo. Isaías capítulo 55, verso 1 al verso 3, nos dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con vosotros. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. Venid, la urgencia de ir con el Señor, de reconciliar nuestra vida con el Señor. El profeta Oseas, en el capítulo 5, verso 15, nos dice lo siguiente: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esta es la urgencia que encontramos. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí y nos dio a conocer lo que necesitábamos del Padre, le decía a la gente que estaba a su alrededor en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Venid a mí. Cuando el Señor tiene ese encuentro con la mujer samaritana en el pozo, y empieza a hablar con ella, y le muestra su realidad delante de Dios, le muestra su pecado, y ella entiende el mensaje, cree en el Señor, le acepta como su Salvador, entrega su vida a Él, se convierte al Señor y va a su aldea, baja a su aldea. ¿Y qué es lo que ella dice? Juan 4:29, ¿qué dice? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Venid, les dice a los de la aldea, a los de Sicar: venid, vengan. Vamos a escuchar a este hombre que me ha dicho toda mi vida. ¿No será Él el Cristo, el enviado, el Mesías, el Salvador, el Cordero de gloria? Cuando Pablo se entregó por completo a la predicación del Evangelio en sus viajes que podemos leer en el libro de los Hechos, él tenía un itinerario en su mente que ir a Asia, ¿recuerdas? Pero el Espíritu se lo impedía. Pero llegamos allí a Hechos capítulo 16, versículo 9, por favor búsquenlo. Hechos capítulo 16, versículo 9. Y nos dice la palabra de Dios en esta porción: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Lea conmigo la siguiente frase: rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Con todo esto, hermanos, quiero decirte que hay una urgencia de ir y predicar el Evangelio.
empieza a conocer el tiempo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? Levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo. Cada día que estamos en este mundo es un día que nos acerca más al Señor. Este capítulo 13 de Romanos nos llama a sujetarnos a las autoridades, a amar al prójimo, a consagrar nuestra vida al Señor, ser revestidos por el Señor. Y en el corazón de nuestro Señor siempre estuvo presente la urgencia del mensaje de salvación. Así que debemos armarnos nosotros también con ese mismo sentido. Hay una urgencia. Conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy, hermano? ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿Cómo está el mundo en el que estamos? ¿Qué hay? ¿Cuáles son las noticias que escuchamos cada día? Violencia, un desapego total a Dios, a su palabra. El ser humano no tiene ninguna necesidad ahora mismo de buscar a Dios. Se ha hecho sabio y piensa que no tiene necesidad del Señor. ¿Cuántas vidas de jovencitos echadas a perder? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántos se han volcado a la idolatría? Al ver lo que está pasando en el mundo. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y nos muestra todo lo del juicio de Dios. Y también nos habla de los moradores de la tierra. Y en lugar de buscar a Dios, clamaban a los montes, a las piedras. ¿No es una muestra de lo que estamos viviendo hoy? Ellos no saben el peligro que corren, pero para nosotros es una urgencia que Dios ha declarado en su palabra de ir y predicar. Amén. ¿Qué necesita este mundo, hermanos? Necesita de Cristo. Amén. Necesita de Cristo. Así que, hermanos, primeramente debemos saber que hay una urgencia y Dios la declara en su palabra, y nosotros debemos armarnos desde el mismo pensamiento, desde el mismo sentir y mirar a esta humanidad, mirar a nuestro mundo, mirar a nuestra localidad, allí donde tú te mueves, mirar la urgencia que tenemos de levantarnos, de sacudirnos del polvo y de regresar a lo esencial, porque hay un método esencial. Lo que vamos a hacer no va a ser un invento nuestro. Lo que vamos a hacer no va a ser algo que se nos ocurrió de repente, sino hay un método esencial. Y para eso tenemos que ir a las Escrituras, hermanos. Pero antes de eso, quiero recordar algo que nos está pasando hoy. Voy a hablar en general, aunque sé que muchos están haciendo la obra de Dios, pero déjenme hablar en general. De un tiempo acá, hemos descuidado el evangelismo. De un tiempo a la fecha, hemos descuidado el evangelismo. Nos hemos preocupado mucho por la capacitación de la iglesia, lo cual es bueno. Nuestra iglesia debe estar capacitada en las cosas del Señor. Nuestra iglesia debe conocer el consejo de Dios. No estoy en contra de capacitar a la iglesia, al contrario, eso nos pide la Biblia. A los pastores capacitemos la grey en la cual Dios nos ha puesto. Que les alimentemos con la palabra, que les capacitemos. Pero a veces dedicamos tanto tiempo a la capacitación que se nos olvida algo importante. Se nos olvida que la evangelización es vital para la iglesia. La evangelización es vital para la iglesia. Programamos conferencias para las familias, preparamos conferencias para jóvenes, para damas, para varones. Y si llega un invitado, ¿qué hacemos? Pues ahí aplicamos el evangelismo al sermón que estamos compartiendo, ¿no? Pero no está dispuesto por ir. Por invitar. Predica, hermano.
¿Dónde están las campañas evangelísticas? En las pláticas que he podido tener con el pastor Enoch, y él me comparte mucho de su experiencia, de sus vivencias. En algunas ocasiones nos platicaba de esas campañas que comenzaban en martes, pastor, terminaban de domingo a domingo prácticamente, ¿no? Hoy día con más grandes esfuerzos tenemos un solo día. ¿Dónde están esas campañas evangelísticas? ¿Dónde están esos esfuerzos evangelísticos? Hoy, el día de hoy, no tenemos en nuestro compañerismo bíblico bautista de México un evangelista de tiempo completo. No hay ninguno solo de tiempo completo dedicado a eso. El último, si no mal recuerdo, fue nuestro hermano Ignacio Miguel. Por lo tanto, es urgente que regresemos a lo esencial. Amén. Debemos ir a un momento en el cual la iglesia de Cristo explotó en su crecimiento. Vayamos por favor a Hechos capítulo 2, hermanos. Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2. Nos dice aquí el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, léelo conmigo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa oían, hermanos? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, nunca faltan los otros. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. En esta porción, queridos hermanos, encontramos un elemento esencial que detonó la predicación, que detonó el esfuerzo evangelístico que la iglesia hizo. Aquí en esta porción encontramos este elemento que detonó la predicación del evangelio. ¿Cuál es el elemento que detonó que la iglesia predicara? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Capítulo 2, versículo 4. Léelo una vez más. ¿Qué dice el verso 4 del capítulo 2 de Hechos? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, ¿cuál es el elemento esencial para la predicación del Evangelio? ¿Cuál es, hermanos? ¿Están qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando creímos, el Espíritu vino a morar en nosotros, ¿no es verdad?
No es que cuando creímos nos han tocado una pequeña porción del Espíritu que vamos llenando de poco en poco. No, el Espíritu está en nosotros. El punto es cuánto dejas que el Espíritu de Dios controle tu vida. De tal manera que estos hermanos, estos 120 hermanos congregados aquí en el aposento alto, orando, esperando la promesa del Señor, llenan el Espíritu. Son llenos, son controlados por el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Predica las maravillas de nuestro Dios. ¿No es verdad? Así que, hermanos, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Y cuando estos hombres, como te dije hace un momento, fueron llenos, comenzaron a predicar las maravillas de Dios. Ya que el Espíritu es el que nos da el poder para cumplir con la tarea asignada por el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8, de las porciones que ayer también nos mencionaba nuestro hermano Nachito. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. No es nuestro poder, querido hermano, no es nuestra capacidad, no son nuestros dones espirituales, no es la capacidad de convencimiento que tú tengas, la oratoria que tú tengas, no. Todo descansa, y bendito sea Dios por eso, todo descansa en el poder del Espíritu. Todo lo que hacemos para su obra descansa allí, porque es el poder que Dios nos ha dado para efectuar el gran trabajo, la gran labor que Él nos ha encomendado. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la llenura del Espíritu Santo, hermanos, la encontramos en la palabra de Dios como un mandamiento. Efesios capítulo 5, versículo 18. Lo sabes bien de memoria, ¿no? ¿Qué dice Efesios 5, 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ya que es esencial para el servicio al Señor, pero para un servicio con eficacia. Amén. Si contáramos todos los años de cada siervo de Dios ministrándole, sacaríamos una buena cantidad de años de servicio, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de esos años nos hemos confiado que ya sabemos hacer las cosas? ¿Cuánto nos hemos confiado de domingo a domingo, lo mismo? Y sin darnos cuenta, el control del Espíritu Santo ya no está en nuestra mente. La llenura del Espíritu ya no está en nuestra mente. Hacemos para Dios cosas, sí, pero no el poder de su Espíritu Santo. Así que esto es esencial, queridos hermanos. Es esencial regresar a la Escritura, es esencial mirar el desarrollo de la iglesia, es esencial ver qué fue lo que detonó, y en este caso vino el Espíritu, les controló, les llenó y comenzaron a hablar las maravillas de nuestro Señor. Necesitamos del control del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, si no, no haremos su servicio, como te dije hace un momento, con eficacia. Miren, Hechos capítulo 4, versículo 8, cuando fue arrestado el apóstol Pedro, dice allí, Hechos 4:8, entonces Pedro, mira qué frase sigue, hermanos, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 lo sabes de memoria, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué hizo esta declaración el apóstol Pedro? Estaba lleno de Espíritu Santo.
pudo pararse frente a las autoridades. Tener el valor de estar aquí frente a ellos. Recordarles lo que la misma palabra de Dios les decía. Desecharon la piedra. Y esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo dijo, y en ningún otro hay salvación. No es valentía nada más así porque sí. Es el poder del Espíritu de Dios obrando en una persona. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 31, por favor, lean conmigo, después de que el apóstol Pedro le da las noticias a la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? Lee el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Hablaban de nuevo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta el patrón bíblico? Fueron llenos y hablaban. Fueron llenos y contaban las maravillas de nuestro Dios. Necesitamos, querido hermano, con urgencia regresar a esto. Necesitamos la llenura del Espíritu para el desarrollo en el servicio al Señor. Que todo lo que hagamos sea para su obra y su gloria. Y será si realmente estamos controlados o llenos con el Espíritu. La iglesia fue llena y testificó. La iglesia fue llena del Espíritu Santo y testificó. La iglesia fue llena del Espíritu Santo y tuvo valor, la convicción y el poder de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y es lo que necesitamos hoy. Si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio de salvación, es simple y sencillamente porque no estamos, ¿qué? Llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu nos mueve eso. Porque el Espíritu nos mueve a ser testigos del Señor. Porque el Espíritu nos mueve a que hablemos las maravillas del Señor. Amén. Si no lo estamos haciendo, es porque este método esencial de la palabra de Dios lo estamos descuidando. Lo estamos descuidando en nuestra congregación, pero peor aún en nuestro ministerio. Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro servicio. Y veamos si el poder del Espíritu está en nosotros. Como siervos de Dios, si estamos llevando a la iglesia a vivir en ese poder del Espíritu. Si nosotros mismos, cuando abrimos nuestros labios y compartimos el mensaje, está en el poder del Espíritu de Dios o no. Así que, hermanos, hay una urgencia. Ir y predicar el Evangelio. Hay un método esencial: ser lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, para ir y predicar. ¿Por qué? Porque hay una cosecha que se da, queridos hermanos. Hay una cosecha que se da. Así que, hermanos, a la obra, hermanos. Hay una cosecha que debemos sacar. Recordemos las palabras del mismo Señor Jesucristo que les dijo a sus apóstoles que estaban preocupados si comió, si no comió, si le trajeron de comer o no. Allí con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y el Señor les dice, Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, ¿qué cosa, hermanos? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos. Mira, los campos ya están listos. Querido hermano, debemos alzar nuestros ojos, debemos mirar a nuestro alrededor, debemos mirar cómo está nuestro alrededor y llevar a la iglesia y a nuestra propia vida, llevarla a una necesidad grande de ir y rescatar a esas personas. Hay una cosecha en donde tú estás. Hay una cosecha en donde yo estoy que el Señor está preparando para que vayamos y la ceguemos. Pero no lo haremos mientras estemos encerrados allí en la congregación, sí, disfrutando de todo el ambiente cristiano que hay en nuestra iglesia. Pero que de la encomienda que Dios nos da. Así que, hermanos, a retomar lo que la iglesia del Señor ha hecho desde sus inicios: predicar el Evangelio. Retomemos lo que como iglesia del compañerismo hemos hecho años atrás: campañas evangelísticas
evangelísticas. Ir a hospitales. Hoy hay un poquito más de oportunidad para regresar al hospital a predicar. A los camiones. Retomemos el sembrar en el corazón de los hermanos la urgencia de predicar el evangelio. A veces vemos nuestra iglesia y pensamos, es que no tengo tanto potencial para hacer las cosas, es que faltan recursos, es que falta esto, es que falta aquello, y seguimos allí, estancándonos. Hace poco leía algo respecto al evangelismo y algo que me llamó mucho la atención, que estamos poniendo en práctica en nuestra congregación. Hablaba un escritor acerca del potencial evangelístico que hay en cada iglesia. Tenemos un potencial evangelístico en nuestra congregación, en la que tú estás pastoreando. Y él decía algo que a mí se me hizo muy lógico y muy cierto. Cada iglesia tiene un potencial evangelístico. Ahora, debemos conocer cuál es ese potencial. Por lo menos, cada miembro de tu congregación tiene 5 personas a su alrededor que no conocen a Cristo. Amén. Y él decía, ese es su potencial evangelístico. Si tu iglesia es de 50 personas y lo multiplicas por 50, ¿cuánto es el potencial evangelístico de una iglesia de 50 personas? 200, 50, de 100, 500, de 200. A ver, ayúdenme. Sé que somos pastores, las matemáticas no se nos dan. ¿De cuánto es el potencial evangelístico? ¿Se das cuenta? Yo cuando leí esto, de verdad dije, es cierto. Tenemos un potencial evangelístico en nuestra iglesia. Y te digo algo. Si vamos por ese potencial evangelístico, no le cuesta ni un centavo a la iglesia. Ahora, con esto no quiero decir que ya no nos invites a predicar a mi casa. Pero a veces cuando decimos es que no tenemos recursos económicos para traer al pastor Eric Gómez, que sale bien caro traerlo porque solamente viaja en avión. ¿Cuántas veces de México Querétaro tienen avión? Es que no tenemos recursos, es que ahí está un potencial evangelístico, ¿no es verdad? Amén. Ahí está, entonces tenemos que ir por ese potencial, hermanos. ¿Por qué? Porque si dejamos de compartir el evangelio, corremos un riesgo muy grande. El riesgo de que nuestra iglesia, y aquí quiero que analices cómo está tu iglesia, el riesgo de que nuestra iglesia comience a envejecer. A que nuestra iglesia envejezca. Y cuando una iglesia empieza a envejecer, su potencial evangelístico mengua. Te explico eso. Aceptas a Cristo. ¡Qué bendición! Y entras a la comunión de la iglesia. Y en la iglesia empiezas a hacer amistades, ¿no? Y pasan los años, y tus amistades, ¿dónde están? Dentro de la iglesia. ¿Y dónde están los de afuera? ¿Cuánto potencial evangelístico tiene un miembro de la congregación que ya pasó allí 20 años y está en todos los domingos, en todas las actividades, presente y bien fiel? ¿Pero dónde está su potencial? ¿Vale? Ya no hay hijos espirituales. Exactamente. Ese es el peligro. Cuando yo vi eso y vi la iglesia que Dios nos está permitiendo pastorear, vi este gran. Porque el potencial evangelístico de muchos de la iglesia ya no es de 5 7. Es más, nuestro potencial evangelístico como predicadores, ¿cuál es, hermano? Nos movemos solamente aquí en el tercer siglo, ¿no? Nos contamos con los incrédulos, pero ¿cuál es nuestro potencial como pastores? Eso pasa también con los miembros de la congregación. Entonces pasan los años, y sí tenemos ahí una congregación estable, pero envejecida. Pero a medida que llegan recién convertidos a nuestra congregación, ellos traen vida. Ellos traen vida a la iglesia, ¿no es cierto? Traen vida, y no tan solo traen vida, traen un potencial evangelístico gigante, hermanos. ¿No es verdad? Qué bendición es cuando llegan nuevos creyentes a la congregación, reciben a Cristo, se empiezan a establecer, y de repente ya trajeron a un familiar a escuchar la palabra, y ya trajeron a un amigo, ya trajeron a alguien más, ¿no es verdad? Y los de años que le dicen, pues ese es su primer amor, no, estás muriendo.
Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: una iglesia muerta es una contradicción de términos. No hay tal cosa como una iglesia muerta. O es viva o no es iglesia. Sin embargo, puede estar moribunda. Qué duro. Sin embargo, puede estar moribunda. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está nuestra congregación a la que amamos? ¿Está viva o está moribunda? El Señor nos ha dejado a pastorear su iglesia y nosotros tomamos ese reto y con la ayuda del Señor y con el control de su Espíritu podemos llevar una iglesia que esté viva, constantemente con vida, o bien dejarla que esté agonizando. Regresemos a lo esencial. Regresemos a lo que es esencial, a lo que no podemos quitar para hacer la obra del Señor. Con la ayuda del Señor, hermanos, prediquemos el Evangelio. Amén. Prediquemos el Evangelio. Pero primero, el Espíritu Santo y nuestros labios se abrirán para predicar el Evangelio. Por lo tanto, haremos a los miembros de nuestra congregación. Amén. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está nuestra tarea. Dios ya hizo su parte, ¿no es verdad? Dios ya prometió la salvación. Dios ya abrió ese camino a través de su Hijo. Bendito sea nuestro Señor por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Pero ahora nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Él ya hizo el trabajo y a nosotros nos corresponde rogar para que el hombre se reconcilie con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Debemos tomar un tiempo para analizarnos. ¿Qué estamos haciendo? Se necesitaron 120 personas congregadas, orando, esperando la promesa del Espíritu. Se necesitaron 120 personas para alcanzar a 3,000. Y luego alcanzar a 4,000, pero ahí se agrega una palabra que es importante, no podemos pasar por alto: 4,000 varones. Así que el que llevaba el conteo ya no pudo contar todos, sino que empezó a contar cabezas de familia. Entonces fueron 3,000 y luego 8,000. Ya son 11,000. Y después fue una multitud entregada al Señor. ¿Lo leemos en Hechos, sí o no? Amén. 120 hicieron todo eso. Tal pareciera que hoy necesitamos una multitud para alcanzar a 120, ¿no? Amén. Regresemos a lo esencial. Amén. Regresemos a lo que Dios nos. Pues eso se entiende, ¿no? Padre Santo, te doy muchas gracias por tu amor. Hemos leído mucho de ella, Señor. Creo que el Espíritu Santo está haciendo algo con nosotros. Así como están orando, hermanos, creo que la palabra de Dios fue buena. Necesitamos
con urgencia regresar a lo esencial. Necesitamos con urgencia llegar a ese momento de decir: Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me llene, porque me has encomendado la tarea de predicar tu palabra. Yo necesito que tu iglesia esté llena del Espíritu Santo. Así como tú estás orando, yo no sé si hay alguien aquí, algún siervo de Dios, que tenga que ajustar algo en su vida, que tenga que decir: Señor, creo que estoy fallando en esto, y necesito hoy mostrarme de ti. Necesito decirte: Señor, aquí está mi vida, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, por favor, porque necesito, Padre mío, tener en mi corazón esa urgencia de compartir el Evangelio y contagiar a mi iglesia, para que también vaya y predique la palabra de Dios. Si hay alguien que quiera hacer algo con su vida delante de Dios, que me frente, vamos a orar juntos. Gracias a Dios por mis hermanos que están pasando. Pero ahora mismo, así, pastor, yo también quiero hoy entregarle una cara a mi Señor. Que quiero comenzar a tener un nuevo comienzo. Gracias a Dios. Puedes venir aquí al frente. Si tú eres miembro de una congregación, dices: tal vez estoy metido en muchas cosas y buenas en la iglesia, pero necesito del poder del Espíritu de Dios para hacer la obra. Nadie pase aquí al frente. Vamos a orar juntos, hermanos. Ese es el tiempo de detenernos, es el tiempo de retomar lo esencial. Y tal vez algo está pasando en nuestro ministerio, y seamos honestos y seamos sinceros delante de Dios. Habrá alguien más que diga: pastor, yo quiero orar hoy, ir al frente, entregarle mi carga al Señor y ver las maravillas de Dios y mirar una iglesia viva en la que Él me ha puesto para servirle. ¿Habrá alguien más que quiera tomar un momento así con el Señor? Adelante, venga. Vamos a orar juntos. A eso hemos venido, a que Dios nos hable a través de su palabra. Y tal vez Dios está trabajando en el corazón de alguno de ustedes con una carga especial para la predicación evangelística. Si hay alguien así, también venga y entrégueselo al Señor, y después los hermanos de la mesa directiva hablarán con ustedes. Pero habrá alguien que diga: pastor, yo estoy sintiendo una carga por el evangelio, por la predicación evangelística. Si hay alguien, venga aquí, hace también, entreguemos esta carga a nuestro Señor. Ahora se necesitan evangelistas en nuestro evangelismo. Ahora tal vez los que pasaron tengan esa carga, que podamos entregarse al Señor. Padre, te doy gracias por lo que has hecho esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te doy gracias por las decisiones visibles que se han tomado por mis hermanos que están aquí delante de ti. Tú conoces sus corazones, Señor. Pero también tal vez por las decisiones que aquí en nuestro propio lugar estamos tomando. Te doy la honra y la gloria por ellos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Necesitamos del poder de tu Espíritu para trabajar eficazmente en tu obra. Y mi Dios, yo te suplico que nos ayudes y que se pueda levantar un gran grupo de siervos tuyos que vayan y anuncien el mensaje. Iglesias tuyas vivas, glorificando tu nombre a través de la predicación evangelística. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti y de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús.